Bien, bien. ¿Se me escucha bien? Mire. Sí, Luz, yo al menos te escucho perfecto. No sé si el resto tiene algún problema que escriba en el chat y lo vemos. Bueno, bueno. Eh, Mi idea es comentarles un poco cómo surgió este curso para que entendamos bien qué alcances tiene y qué es lo que vamos a estar viendo. Por supuesto que estamos abiertos siempre a incorporar algún tema que quede o que quede pendiente o que les interese. Todos los que completaron el formulario tenían un ítem donde podían poner dudas que tuvieran o que querían que se desarrollaran, así que bueno, obviamente estuvimos teniendo en cuenta esos comentarios para ingresar al curso, algunos son factibles, otros no, ya les voy a explicar por qué. Eh, Así que bueno, la idea de este curso surgió en realidad de estudiantes que por ahí a nivel nacional querían hacer un curso. eh, Me habían escrito desde CONAPE originalmente para pedir la realización de un curso de mensuras, después querían hacerlo a nivel provincial y bueno, se nos ocurrió hacerlo por medio del CPA, que es quien nuclea, digamos, a la provincia. Así que un poco el curso está orientado a alumnos avanzados de quinto año, preferentemente de las carreras de agrimensura, a agrimensores recién recibidos, pero por supuesto que están todos bienvenidos a participar y me parece que va a ser útil para todos, más allá de que ya sepan dibujar planos de mensura. Siempre se puede aprender algo nuevo, siempre podemos incorporar algún tip o alguna forma nueva que no teníamos incorporada. Así que les cuento un poco de qué trata el curso, cuáles son los objetivos que tenemos planteados. Primero que nada, mi objetivo es que arranquemos tratando de entender cuál es el propósito de la RN 56. Vamos a hacer un repaso rápido por la normativa, cuál es el objetivo que tiene esta normativa, por qué se genera, por qué nos empiezan a exigir estos requisitos para dibujar mensuras. Y después el objetivo también del curso es que aprendamos un procedimiento, una forma ordenada de dibujar los planos, tratando de tener eh, un orden específico o tratando de minimizar la cantidad de errores que podamos llegar a ejecutar al momento de dibujar los planos. Esto de tener un procedimiento ordenado nos va a ayudar a nosotros, primero que nada, a minimizar la cantidad de errores, pero al mismo tiempo de establecer como un criterio al momento de desarrollar los planos. Y por último, vamos a revisar un poco los controles geográficos que realiza ARBA sobre los planos, analizar cuáles son los posibles errores que nos pueden saltar y cómo podemos solucionarlos, ¿sí? Una aclaración es que vamos a apuntar a los planos de mensura en general, no vamos a entrar en los distintos casos de mensura, sino es un aprendamos a dibujar bien, arranquemos con la base, con los conceptos, eh, con todos los procedimientos que tenemos que tener y entender qué cosas se pueden modificar del plano, qué cosas no se pueden modificar, ¿sí? De la plantilla que nos brindaron. Entonces, algunas consideraciones de cómo planteamos el curso. Vamos a tener 4 clases, los miércoles y lunes y miércoles a las 18 horas. O sea, arrancando hoy, tenemos la semana que viene 2 clases más y luego un lunes más. El objetivo es que nosotros, por lo menos en las primeras 3 clases, lleguemos a ver todos los temas que tenemos definido para el curso y en la cuarta clase resolvamos o algún tema que nos haya quedado colgado que no hayamos llegado a dar o las consultas que vayan surgiendo. No sé si saben, pero somos muchos la cantidad de inscriptos al curso y se hace difícil poder generar un intercambio, eh, un ida y vuelta en él durante el curso, ¿sí? Entonces lo que planteamos es decir, bueno, van a quedar grabadas, las clases van a quedar a disposición tanto de los matriculados como de los alumnos, para que ustedes puedan consultarlas. ¿Por qué quiero aclarar esto de que van a quedar grabadas? Porque por ahí van a ver algún comando que yo menciono, o se les pasó el largo, no prestaron atención, o no vieron bien cómo se escribía. Bueno, de todos modos, siempre van a tener para consultar las clases, así que no se preocupen por esa parte. Pero al mismo tiempo, como las clases van a estar grabadas, tratamos de
de que no sea unas consultas a micrófono abierto, porque, bueno, obviamente después si no la clase para verla va a ser algo molesto, ¿sí? Entonces, si hay alguna consulta que quieran realizar, pueden escribirla en el chat, que Milena se va a ocupar de recopilar todas esas preguntas. Si se pueden contestar en el momento, ella me va a interrumpir y me las va a preguntar, y si no, las va a dejar guardadas, o para contestar al final de la clase o para contestar en la última clase, de acuerdo a la calidad de las consultas, ¿sí? Piensen que por ahí hay algunos casos que hay que armar el ejemplo, tengo que preparar los planos, entonces está bueno esto de tener una última clase como recurso para decir, bueno, todos los temas que hayan quedado colgados y que podemos llegar a tratar, los destinamos para la última clase, ¿sí? Y especialmente una aclaración que no vamos a tratar casos específicos, porque por ahí hay algunos casos que dicen, no, tengo una mensura con anexión a un terreno. Bueno, hay infinidades de casos específicos y no llegaríamos a abarcarlos a todos, y no es el objetivo del curso, ¿sí? Entonces, eh, perdón, pero cualquier consulta que tengan de casos específicos, para eso está también el espacio de las consultorías, el CPA. Bien, ¿qué temas están previstos ver en el curso? Que no quiere decir que no podamos agregar algunos si van surgiendo a medida que vamos avanzando. Primero vamos a hacer un repaso rápido del entorno de AutoCAD, de cómo podemos configurar o qué cosas yo sugiero que tengan a mano y que tengamos configurado para hacer más ágil el dibujo, o para que entiendan también cuando muestro algún comando. Vamos a ver la plantilla RN56, dónde descargarla de ARBA, ¿sí? ¿Qué contiene esta plantilla? Vamos a ver cómo volcar la información georreferenciada de la mensura en el espacio modelo, ¿sí? Vamos a ver casos de mensura rural y de mensura urbana. Eh, Trabajar con sistemas de coordenadas auxiliares, con sistemas de coordenadas reales, para poder simplificarnos el trabajo más que nada. Cómo se arma el plano en el espacio papel, cómo se utilizan las ventanas gráficas, cómo se escalan las ventanas gráficas, cómo se escalan las líneas, cómo podemos hacer el sombreado de edificios. Todo lo que tenga que ver con acotaciones, estilos de cotas, estilos de textos, bloques, fundamentalmente, eso es un tema bastante importante para ver, porque todos los que son las planillas y las carátulas están hechas con bloques, así que vamos a ver bloques con atributos, cómo modificarlos, qué se puede modificar y qué no, ¿sí? Cómo se utilizan las planillas de la RN56, cómo cargamos múltiples balances de superficie, por ejemplo, en casos de prescripciones de más de un título, ¿sí? Cómo se completa la carátula, qué tipo de carátulas hay, qué podemos modificar y qué no podemos modificar de la carátula, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos varias nomenclaturas de orígenes o múltiples y no nos entran en el espacio de las carátulas? ¿Cómo se corrigen algunos planos ya aprobados? ¿Qué consideraciones hay que tener? Bueno, los controles geográficos que realiza ARBA sobre los planos, y este que me lo pidieron bastante es cómo se arman las cédulas para el legajo. Con respecto a ese último punto, seguramente queda al final, una vez que ya tengamos definido el armado del plano. El tema del armado de las cédulas para el legajo, no hay una forma definida. Yo les puedo mostrar algo que a mí me resulta práctico, pero no quiere decir que sea la forma única de hacerlo. Voy a tratar de traerles algún método que ayuda por ahí a simplificar algunos pasos, o que evita que tengamos que redibujar todo. Simplemente eso. Bien, vamos a empezar viendo algunos lineamientos generales que estableció ARBA, ¿sí? Una explicación con respecto a las plantillas de la RL56. ¿Qué pasa? Cuando surge esta resolución normativa, nosotros entendamos un poco la historia de cómo se venían armando los planos. Nosotros veníamos de dos resoluciones normativas anteriores, la 313 y la 420. La 313 fue la primera que introdujo los software CAD para el dibujo de planos. Piensen que en un origen los planos se dibujaban a mano, empezamos a introducir los software CAD para el dibujo de planos de mensura, entonces necesitó generarse una resolución normativa que admitiera este tipo de dibujo, que fue la 313. Luego se trató de refinar algunos conceptos o la utilización del dibujo de los planos con la 420, y finalmente se saca la RN56, donde ya el objetivo del uso de esta plantilla no es solamente el dibujo del plano,
sino que es la obtención de datos de ese plano de mensura para construir lo que se llama una infraestructura de datos espaciales. ¿Qué es una infraestructura de datos espaciales? Bueno, una definición muy sencilla y muy burda por ahí para que la entendamos todos, es un sistema de información geográfico que está normado, que tiene lineamientos acordados a nivel internacional para que nosotros podamos elaborar esta cartografía o este sistema de información geográfico con ciertas codificaciones y cierta orden de la información que sea intercambiable y que sea, digamos, para uso público, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que el objetivo de la RN56 es el de generar o poder extraer información de los planos de mensura para la generación de infraestructura de datos espaciales, es decir, para la generación de un sistema de información geográfico, vamos a ver o vamos a tratar de entender por qué nos piden ciertos requisitos, por qué nos piden que ciertas cosas se dibujen como polígonos, como líneas, como puntos, por qué hay algunas cosas que se tienen que completar en formato de tablas, en formato de bloques, ¿sí? Porque todo eso es el objetivo de generar un sistema de información geográfica. Quienes conozcan ya los sistemas de información geográfica, podemos decir muy simplemente, sin entrar en tema, que consta de generalmente capas con información geográfica, con polígonos, pueden ser líneas, puntos, ¿sí? Asociadas a una base de datos. Entonces, el plano, ¿sí? O la plantilla de la RN56 está armada con el objetivo de obtener esa información vectorial del espacio modelo y complementarla, ¿sí? O adjuntarle la información en formato de tablas que se obtiene de la carátula de las planillas en el espacio papel, ¿sí? Entonces, habiendo entendido eso, después estos archivos, estos PDF se los puedo pasar, están cargados en la página del CPA, fueron comunicados por ARBA en su momento, pero por ahí alguno que no le haya quedado a mano los podemos poner a disposición, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué condiciones se generan a partir de la RN56? Es que la confección del plano en su totalidad se tiene que realizar en formato digital con software CAD. El formato va a ser DXF. DXF, para ponerlo de forma sencilla, sería como el RINEX de los archivos GPS. Hay distintos software CAD, cada uno tiene su propio formato. El DXF es el de intercambio. Por eso siempre tenemos que presentar los planos en formato de XF, ¿sí? Arma entonces genera una plantilla que ahora vamos a ver de dónde descargarla, que va a ser la base con la que nosotros tenemos que dibujar todos nuestros planos, ¿sí? Bien, y menciona los controles geográficos que los vamos a ver también más adelante. Bueno, todo lo que viene detallado a continuación es lo que vamos a ir desarrollando más en detalle en el curso, ¿sí? Pero quiero leer algunas cuestiones básicas que dice que toda la información que nosotros volquemos en el espacio modelo, ¿sí? Va a estar dibujado a escala 1 en 1, ¿sí? Y que luego las escalas en el espacio papel van a depender de cómo diagramemos nosotros el plano, ¿sí? Eh, Tiene cargada ya distintos tipos de capa, pensadas para cada una de la información que nosotros tenemos que volcar en el plano, y están identificados o nomencladas con un prefijo M para todas las capas que vamos a utilizar en el espacio modelo, y el prefijo P para todas las capas que vamos a utilizar en el espacio papel, ¿sí? Después vamos a ver cómo se dibujan las entidades. Otra cuestión que nos exigen es que toda la información va a estar georreferenciada, ¿sí? Gauss-Kruger faja 4, 5, 6, según corresponda donde estemos realizando la mensura. Y vamos a contar con cierta información dependiendo de si el plano es rural o es urbano. Si es urbano, vamos a tener los DXF disponibles en la cartografía de ARBA, y si es rural, nos exige la normativa que sean georreferenciados, es decir, que tengan el trámite de georreferenciación, ¿sí? De estas dos formas, tanto con la cartilla con las plantillas de CartoArba como con los puntos georreferenciados, vamos a poder cumplir con la georreferenciación que nos exige, ¿sí? Después mencionan que hay ciertos datos que van en tablas, las tablas tienen que ir siempre en la capa P planillas, ¿sí? Tenemos también bloques definidos para las carátulas. Bien, todo esto lo vamos a ver a continuación en el curso. Y vamos a ver de dónde podemos descargar la plantilla. Desde la página de ARBA
¿sí? Una vez que ingresamos, no hace falta ingresar con usuario ni nada, bajamos al sector de catastro y geodesia, al micrositio de catastro y geodesia, ¿sí? Y si vamos a la parte de trámites de profesionales con incumbencia, vamos a ver acá abajo que tenemos dos links que dicen, debajo del título de normas de dibujo tenemos dos links. Uno que es el template, que va a estar la última versión disponible, por lo que les recomiendo que lo bajen de acá. Y luego vamos a tener el link donde se van a hacer las pruebas o esos controles geográficos que he realizado, ¿sí? Entonces, lo primero que les sugiero es que se bajen el último template disponible y vamos a empezar a verlo, ¿sí? Yo voy a abrir el template, pero primero lo voy a utilizar para mostrarle algunos aspectos del entorno de AutoCAD, ¿sí? Se da por asumido para este curso que la mayoría ya sabe dibujar en AutoCAD. No es el objetivo del curso aprender AutoCAD, pero sí vamos a ver algunos conceptos que están buenos de estar claros, ¿sí? Me preguntaron muchos en las consultas de la inscripción qué versión de AutoCAD es necesaria. Mi recomendación es que usen por lo menos de un 2012 en adelante, si puede ser 2016 en adelante mejor. Eh, Principalmente porque ya empiezan a tener este formato de cintas y empiezan a tener algunas comandos o algunas formas de ordenar la información que nos van a servir mucho. Pero también por otro motivo es que a medida que AutoCAD va sacando versiones más nuevas, va actualizando las versiones de los archivos. Entonces, si alguien nos pasa o decidimos compartir un archivo formato 2016, no lo vamos a poder abrir con una versión más vieja de AutoCAD, ¿sí? Bien, en cuanto al entorno de AutoCAD, recién habíamos visto que nos pide la normativa que los planos se transmitan o se presenten en formato de XF. Yo les voy a mostrar, si quieren configurarlo de esta manera, cómo podemos hacer para que AutoCAD automáticamente ya nos grabe todos los archivos que nosotros generemos en formato de XF y en una versión más vieja que el software o que la versión que nosotros tenemos, ¿sí? Para eso vamos a ir al inicio. Ah, bueno, una aclaración de entrada que voy a tratar de repetirlas todas las clases. Yo uso AutoCAD en inglés porque hace 15 años cuando empecé a usarlo no había otra cosa que no fueran tutoriales o la disponibilidad de conseguir el software en inglés, entonces, bueno, me acompañan en esto del inglés. Igual cualquier comando que yo mencione, esto lo voy a repetir varias veces, cualquier comando que yo mencione, si bien yo lo uso en inglés, simplemente con agregarle un guión bajo adelante, pueden utilizarlo en cualquier versión, en cualquier idioma, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la parte de inicio, ¿bien? Donde está arriba la A de AutoCAD de inicio, y vamos a ir, primero que nada, a opciones, y vamos a ver algunas configuraciones. En la pestaña de Open and Save o de abrir y guardar, acá podemos definir en qué formato queremos que AutoCAD guarde todos los archivos, ¿sí? Fíjense, yo tengo definido un AutoCAD 2007, que es una de las versiones más viejas, y en DXF. ¿Qué pasa? Cuando nosotros guardamos en DXF, por lo menos los AutoCAD que yo he usado, siempre me pregunta al final si quiero guardar también en formato DWG, que es el propio de AutoCAD, ¿sí? Entonces, ahí si quiero ya lo dejo guardado en DWG o no, pero ya me queda siempre guardado el DXF, que es el que yo necesito presentar, ¿sí? Entonces, está bueno, es una sugerencia, si algunos quieren ya dejar configurado acá para que AutoCAD se guarde automáticamente en DXF en alguna versión más vieja, ¿sí? Y después, esto también de vuelta es una sugerencia, no es una obligación, pero también es para que entiendan cuando yo use los comandos qué es lo que estoy haciendo. En preferencias de usuario hay una parte que es la personalización del botón derecho del mouse. Eh, Esto también, para quienes no lo sepan, usar AutoCAD sin el mouse para mí es una cosa prácticamente imposible, seguramente cualquiera lo haya comprobado. Eh, pero más allá de que es necesario utilizar el mouse, les voy a hacer algunas sugerencias de cómo personalizarlo para que sea más práctico el uso. Si entramos acá, tenemos tres opciones que podemos configurar. Una es el modo por defecto, que es decir, cuando no tenemos absolutamente nada seleccionado, no estamos accionando ningún comando tampoco. Si nosotros hacemos clic derecho, yo le configuro a AutoCAD que me repita el último comando.
¿sí? Entonces, por ejemplo, si estoy dibujando líneas, terminé de dibujar una línea y quiero dibujar otra, hago clic derecho y ya me repite el último comando. Si yo tengo, la segunda configuración es, si yo tengo algún elemento seleccionado, elemento, me refiero a una línea, polígono, punto seleccionado, y hago clic derecho, me va a abrir como un pequeño menú rápido, ¿sí? Con algunas opciones. Y por último, es el modo de comando, que es decir, que si yo estoy ejecutando un comando de AutoCAD y hago clic derecho, le estoy indicando al programa que haga Enter. Es lo mismo que hacer Enter con la con el enter del teclado, ¿sí? Estas tres configuraciones se las recomiendo por una cuestión práctica, no es obligatorio que lo hagan, pero también para que entiendan cuando yo vaya, por ahí voy a mencionar, hago clic derecho, bueno, entiendan qué es esto. Si estoy modo por defecto, me repite el último comando, si tengo un objeto seleccionado, me va a abrir un pequeño menú, y si estoy en modo comando, si estoy escribiendo o trabajando un comando, me significa enter, ¿sí? Bien. Eh, sí, discard porque ya lo tenía guardado. Bien. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones en torno a AutoCAD. Primero que nada, solemos tener las cintas de comandos, que son los nuevos formatos que tienen AutoCAD. Antes teníamos las barras, la barra de herramientas con los menús desplegables. El orden de los comandos está ordenado específicamente igual, ¿sí? Tenemos todos los que son comandos de dibujo, que acá es donde me va a permitir introducir elementos al dibujo, líneas, polilíneas, círculos, arcos, rectángulos, puntos, sombreados, todos los elementos que yo incorpore, que yo le introduzca al dibujo, van a estar dentro del grupo de comandos de dibujo. Después tenemos un segundo grupo de comandos que es de modificación, que van a ser todos los comandos que yo puedo utilizar para modificar esos elementos que yo introduzco al dibujo, ¿sí? Luego tenemos un grupo de comandos de anotación, donde voy a tener todo lo que son estilos de textos, estilos de cota, estilos de líder y estilos de tabla, ¿sí? Luego tenemos el gestor de capas, que yo particularmente lo tengo siempre activo y estaqueado al costado, ¿sí? ¿Esto qué es lo que hago? O sea, cuando uno abre la ventana, se me deja sacarlo, si uno hace clic a las propiedades o al gestor de capas, ¿sí? Aparece el menú acá abajo. Esto lo que yo hago es tenerlo plegado al costado, tenerlo a mano, ¿sí? Para poder consultarlo. No me lo estaquea acá. ¿Vale? Bien. Tenerlo a mano para poder... Ah, este también quiero que me estaquee. Bueno. Para poder consultarlo cuando necesito ver alguna capa. Y lo otro que suelo tener destaqueado al costado son todos los que son propiedades, ¿sí? Dentro del grupo de propiedades, ¿qué va a pasar? Nosotros, cada elemento que introducimos al plano va a tener algunas características que vamos a poder observar. Para mí, lo que tiene que ver con las propiedades de los objetos es fundamental que lo tengamos a mano para entender qué es lo que estamos dibujando, qué elemento estamos seleccionando, qué propiedades tiene, ¿sí? Entonces, si estamos dentro del grupo de comandos de propiedades, acá abajo aparece una flechita, ¿sí? Y podemos desplegar el menú rápido de propiedades y dejarlo a un costado, ¿sí? Entonces, me van a ver a mí más de una vez que yo me acerco acá y tengo mi gestor de capas y mis propiedades de objetos. Bien, en este momento estamos parados en el espacio modelo, ¿sí? Voy a dibujar un par de objetos para explicar algunas cosas, ¿sí? AutoCAD tiene dos formas de selección, ¿sí? Cuando yo hago, ¿sí? Siempre para seleccionar es un solo clic, arriba a la izquierda, por ejemplo, sin apretar el mouse, sin nada, yo desplazo el mouse y fíjense que me hace una ventana azul, ¿sí? Con los bordes completos. ¿Qué significa esto? Que AutoCAD va a seleccionar todo lo que contiene esa caja, ¿sí? Fíjense que cuando yo contengo la totalidad de las líneas, me las va a seleccionar, y si no las contengo, no las va a seleccionar. En cambio, si yo hago la selección de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha, fíjense que me genera una caja verde con líneas punteadas de borde, y eso significa que AutoCAD va a seleccionar todo lo que toca, no necesariamente lo que contenga, ¿sí? Bien. Dentro del espacio modelo, bueno, el espacio papel también la tenemos presente, es lo que es un ítem importantísimo que quiero que tengan en cuenta, y que al momento de ver qué comando estamos ejecutando, o cuando tengan que volver a revisar los videos que van a tener a disposición, repito,
quiero que observen siempre qué sucede acá abajo en lo que es la barra de comandos, ¿sí? Porque cuando nosotros utilicemos algunos comandos, siempre va a aparecer acá abajo el comando que estamos usando y qué opciones me da ese comando, ¿sí? Entonces, fundamental para hacer un seguimiento del curso, presten atención a la barra de comandos de abajo. Si en algún momento no vieron o no llegaron a ver un comando, recuerden que el video va a estar grabado, la clase va a estar grabada, va a estar a disposición y que van a poder siempre consultar ahí abajo qué comando es el que estamos utilizando, ¿sí? Bien. Y volviendo un poco al entorno AutoCAD, tenemos lo que es el espacio modelo, que es donde vamos a insertar todos los elementos de la mensura. Y después tenemos todo lo que es espacio papel, que la plantilla, el template de la RN56, ya tiene previamente cargado distintos tamaños de hoja, los distintos tamaños de hoja que tiene estipulado Geodesia, ¿sí? Ay, espérate, tengo el control este acá abajo. Ahí está. Los distintos tamaños de hoja que tiene Geodesia, ¿sí? Ya cargados. Todos estas pestañas las vamos a denominarlas espacio papel, o es lo que AutoCAD denomina espacio papel, ¿sí? La idea hoy es que empecemos de momento con todo lo que sucede en el espacio modelo, que empecemos a ver cómo se vuelca la información de una mensura, qué información vamos a volcar acá, cómo la vamos a volcar, y tratar de cumplir con esos lineamientos que hemos visto en la resolución. ¿Bien? Vamos a ver que la plantilla, además de tener cargadas ya los distintos espacios, tamaños de hojas para espacio papel, ¿sí? Nos deja una guía sobre los espesores adoptados para los colores de las líneas, ¿sí? Vamos a ver que ya tenemos cargados un montón de capas, ¿sí? Que nos van a ayudar a ordenar el dibujo. Son todas estas capas que yo mencionaba al principio. A la izquierda tenemos como una organización por carpetas. Yo recomiendo estar siempre parado en el que dice todos, ¿sí? Porque si me paro solamente las que son mensura, me va a mostrar solamente las que son para mensura, ¿sí? Entonces, a mí me resulta como esto. Vamos a ver qué nos muestran o qué capas tenemos. No vamos a entrar en detalle, sino ver que lo que habíamos dicho al principio, tenemos todas las capas que tienen dentro de su nomenclatura la palabra M, que quiere decir que van a ser utilizadas exclusivamente en el espacio modelo, y todas las que tienen la letra P al inicio van a ser utilizadas exclusivamente en el espacio papel, ¿sí? Tenemos para aprender a apagar las capas, frizarlas, ¿sí? Hacerlas que se impriman o no se impriman, podemos definirle los colores, qué tipo de línea tienen, pero lo más importante es que al final, ¿sí? Si no lo tienen la opción, pueden hacer clic derecho y mostrar acá que aparezca la parte de descripción, una descripción de en qué caso se utiliza cada una de las capas, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, cuando dice hidroafectación, dice límite de los cursos de espejo de aguas no permanentes, ¿sí? Si es permanente o no permanente, ¿bien? Y algunas aclaraciones que podemos agregar capas al dibujo, ¿sí? Eh, pero tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, lo que está contemplado en la normativa, ¿sí? Nosotros, me meto de lleno en este tema, me adelanto un poco, pero cuando tenemos que dibujar, por ejemplo, edificios que van a estar en varias plantas, al momento de armar el plano en el espacio papel, vamos a dibujar solamente la silueta de la planta baja, pero en el espacio modelo debemos dejar cargadas todas las siluetas de todas las plantas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que tenemos las primeras capas que dicen M00 de edificación, superficie común, superficie cubierta, descubierta. Hay algunas acá que están cargadas que pareciera que no sirvían. Por ejemplo, superficie común en realidad es de pH, ¿sí? Este concepto de superficie común es de pH. Cuando se generó la plantilla, se generó con el objetivo de que en algún momento se puedan dibujar los planos de pH. Todavía no se llegó a esa instancia, por eso van a encontrar estas capas que de momento no vamos a usar, ¿sí? Pero, por ejemplo, todo lo que es superficie cubierta, superficie en construcción, superficie semicubierta, superficie sin valor, lo que vamos a hacer que son las que vamos a utilizar frecuentemente, siempre que sean planta baja van a tener el 00 adelante. Si tengo que buscar en la primera planta, voy a generar una nueva capa que va a tener la misma nomenclatura, ¿sí? Por ejemplo, superficie cubierta, ¿sí? Lo voy a nomenclar como, puedo copiar de acá si quiero, ¿sí? Pero le vamos a poner, por ejemplo, cuando esté en la planta 1, 0,1, ¿sí? Entonces, edificación, superficie cubierta, planta 0, planta 1, -1, ¿sí?
podemos ir agregando todas las plantas que correspondan. ¿Bien? Volviendo entonces a algunas cuestiones que ya están cargadas en la plantilla, tenemos las capas, tenemos también cargados estilos de texto y estilos de cota, ¿sí? Todos los estilos de texto y estilo de cota los podemos ver en el sector de comandos o nos podemos ir a la pestaña justamente de anotaciones donde los vamos a tener desplegado y vamos a poder ver mejor, ¿sí? Si vamos a lo que son los gestores, en estas flechitas que salen a la derecha podemos ver los gestores de estilo de texto, ¿sí? Acá vamos a ver los distintos estilos que tenemos cargados. Generalmente vamos a utilizar el de Arial. Estos hay muchos que están generados para ser utilizados después por las cotas. No hace falta tocar nada acá. Donde me parece que a veces hay que hacer algunas modificaciones porque a mi gusto vienen mal configuradas o hay algunas cosas que no tuvieron en cuenta. Es en los estilos de cota, ¿sí? Fíjense que por defecto, y esto lo aclaro ahora porque es algo que suele generar muchos errores, especialmente al momento de agregar cotas en espacio papel. Cuando nosotros abrimos la plantilla, ¿sí? Estamos como parados o tenemos como seleccionado un override, es decir, una sobreescritura del estilo de cota de parcela, ¿sí? Esto no me pregunten por qué, pero genera errores. Entonces siempre traten de pararse en la estilo de cota parcela y poner actual, ¿sí? Fíjense que me borra el sobrescrito ese y ahí eliminamos un montón de errores. Entonces, por ahí es una pavada, pero ténganlo en cuenta. Bien, primer cosa que particularmente creo que hay que modificar de los estilos de cota, habíamos visto que tenemos establecidos distintos espesores de línea de acuerdo a los colores. Estos colores no son caprichosos, son, si nos fijamos, los primeros ocho, no más, ocho, sí, junto con el blanco y los grises, los 8 colores que tiene por defecto los index que tiene AutoCAD. Cada color tiene un código, ¿sí? Si nosotros vamos acá, vamos a ver que cada color tiene un código, ¿sí? Por ejemplo, este es el index color 1, 2, 3, 4. Cualquiera de estos otros colores tienen otros números. Ven acá abajo donde dice index color, ¿sí? Van a tener otros números. Todos estos espesores están codificados para estos 8 primeros. No necesitamos más que eso, ¿sí? Entonces es necesario que al momento de dibujar nuestro plano nos limitemos a esos 8 colores. Volviendo entonces a los estilos de cota, si vamos a ver el de distancia esquina, arrancamos con un color que no está codificado. Entonces esto es algo que, fíjense que dice color 30. Pónganlo en rojo, ¿sí? Y ya está. Después también, otra de las cuestiones que están definidas en la normativa es que los textos no pueden ser menor a 0,2 eh, unidades de dibujo en este caso, ¿sí? Y hay algunos, no recuerdo bien ahora cuál, a ver si era este, que estaban en 0,18. Creo que era distancia de esquina, no, 0,30. Capaz que la modificaron después. El de distancia de esquina, fíjense que la altura está en 0,18. Entonces acá ya dejamos definido en 0,20 y no nos pasa o no tenemos errores con eso. Bien. Entonces acá vamos a tener ya definidos algunos estilos de cota que fíjense que nos están indicando cuáles tenemos que usar para distancia esquina, para lo que son las vinculaciones. Este exterior es para vincular las edificaciones a los límites de la parcela, ¿sí? General, para cualquier otro, yo termino usando siempre el de parcela y el de general y el exterior, normalmente. ¿Sí? Bien. Eso en cuanto a algunas consideraciones de la plantilla y del entorno de AutoCAD. Vamos a empezar a ver con algunos ejemplos cómo se vuelca la información al espacio modelo. Vamos a ver dos ejemplos, uno de un caso de una mensura urbana y otro de un caso de una mensura rural, porque se tratan de manera distinta. ¿Sí? Habíamos visto en la norma, ¿sí? Que nos decían que, un poco más arriba, que todas las entidades, es decir, todos los elementos que nosotros carguemos en el espacio modelo, tienen que estar georreferenciadas en el sistema Gauss-Kruger, faja 4, 5, 6, según corresponda. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos descargar los DXF que vienen en el cartobarba, ¿sí? Y utilizarlos para georreferenciar nuestra información. Para los casos rurales, que esto ya lo dije, vamos a utilizar los puntos georreferenciados de la vinculación, ¿sí? Entonces, al momento de trabajar
con una mensura urbana, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la información con la que yo voy a contar? Primero que nada voy a tener los datos de mi relevamiento, ¿sí? Yo voy a haber hecho mi relevamiento de la manzana, ¿sí? Sus anchos de calle, definición de la manzana, algún dato de algún lindero, ¿sí? Y el polígono de mensura, acá es donde yo voy a definir el polígono de mensura que voy a utilizar, ¿sí? ¿Qué es el polígono de mensura? Yo sé que hay muchos profesionales que lo tienen muy claro, pero tengamos en cuenta que acá tenemos estudiantes y recién recibidos. El polígono de mensura va a ser aquello que yo voy a contrastar en mi balance de superficies con el título, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una mensura y unificación, va a ser el polígono de mensura va a ser quien me reúna esas dos parcelas, ¿sí? Si estoy haciendo una prescripción, mi polígono de mensura va a ser lo que contraste luego en el título, ¿sí? Vamos a ver también un caso de prescripción. Si hago mensura y división y sesión de ochava, va a ser lo que, de vuelta, lo que contraste con el título. Si yo estoy cediendo ochava, la ochava está dentro de mi polígono de mensura. Si cedo calles, las calles están dentro de mi polígono de mensura, ¿sí? Ustedes piensen que yo tengo, es simplemente la suma de todas las superficies que luego después yo contrasto con el título, ¿sí? Tengo otro caso rural que por ahí se va a ver un poco mejor esto, ¿sí? Entonces, de mi relevamiento, yo ya voy a tener mi polígono de mensura, ¿sí? Y voy a tener todos mis datos de distancias esquinas, anchos de calle y demás, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo necesito volcar esa información georreferenciada en la plantilla. Entonces lo que vamos a hacer es basarnos en el TXF que nos da ARBA, ¿sí? La plantilla que nos da ARBA de esa manzana, y lo que vamos a hacer es copiarla y pegarla con esas mismas coordenadas, ¿sí? Este XF ya está georreferenciado y vamos a dibujar sobre este XF, ¿sí? Entonces, primero que nada, para chequear algunas cosas, ¿sí? Con el comando ID, yo puedo verificar las coordenadas de mi punto, ¿sí? Puedo tocar un punto y me va a decir cuál es la coordenada X y Z. Una aclaración obvia para muchos, pero no para todos. Todas las mensuras siempre se trabajan en planimetría Z0. Siempre tenemos que bajar todo nuestro relevamiento a Z0. Así mida con estación, así mida con GPS. Una vez que yo bajo los datos a AutoCAD, selecciono todos los puntos de mi relevamiento. Antes de empezar a dibujar una sola línea, selecciono todos los puntos de mi relevamiento, ¿sí? Y en propiedades me voy a la posición Z y le doy 0, ¿sí? Acá yo lo que hice rápido, ¿sí? Seleccioné un punto de mi relevamiento, clic derecho, que en mi caso lo tengo configurado para que teniendo seleccionado un elemento me abra un menú rápido, y acá lo que hago es seleccionar todos los elementos similares al que tengo seleccionado. ¿Qué significa esto? Van a ser todos los elementos, en este caso, que sean entidades de punto y que estén en la misma capa, ¿sí? De esa manera selecciono todos los elementos, todos los puntos de mi relevamiento. Vamos al menú de propiedades, fíjense, me está diciendo en este caso tengo 25 puntos, y ya en la posición Z le doy 0 y me lleva todo al plano. Antes de empezar a dibujar una sola línea, antes de definir un ancho de calle, antes de definir el polígono de mensura, es necesario que hagamos esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos vamos a empezar a generar líneas tridimensionales en el espacio que van a tener distintas elevaciones y no vamos a poder trabajar la mensura con la planimetría, ¿sí? Entonces, fundamental en un inicio, cuando yo traigo datos relegados con estación o con GPS, llevar todos los puntos a cota cero, ¿sí? Una vez que bajé los puntos a cota cero, empiezo a dibujar, ¿bien? Ok, entonces dijimos, vamos a trabajar en coordenadas Gauss-Kruger y cota cero. ¿Qué vamos a hacer es, de esta plantilla que nosotros tenemos, que nos brinda Cartobarba, vamos a seleccionarla y fíjense que en la plantilla de la RN56 tenemos, ¿sí? Una capa que se llama M antecedente. Acá es donde vamos a, fíjense que en la descripción dice antecedente correctamente georreferenciado provisto por el organismo, ¿sí? Eso es para el macizo antecedente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es seleccionar todo esto, ¿bien? Yo lo que hago, ¿qué pasa? Todo lo que nosotros copiamos de otro dibujo y traemos a nuestro dibujo va a traer toda la información que tenga. En este caso, nosotros tenemos capas de cotas, macizos, macizos linderos, parcelas. Para no traer toda esa información, ¿qué hacemos? Que igual vamos a terminar pasando todo el macizo antecedente a otra capa. Seleccionamos todo, lo indicamos en la capa 0, ¿sí? Y ahora sí, vamos a copiar y pegar en nuestro plano con coordenadas. Lo importante es que nosotros respetemos las coordenadas que tiene esta plantilla. Es exactamente la
función que tiene esta plantilla, perdón, es darnos coordenadas a nuestro dibujo. Entonces, simplemente vamos a copiar con control C, ¿sí? Fíjense que acá abajo ya en la línea de comandos me está diciendo se copiaron 92 elementos. Voy a ir, ¿sí? al espacio modelo de mi plantilla, la RN56, y vamos a pegar con coordenadas. ¿Cuál es el comando que vamos a usar para eso? Repito, yo lo tengo en inglés. Si necesitan aplicarlo en español, le agregan un guión bajo adelante. El comando es paste orig, ¿sí? Esto lo que hace es pegarme con coordenadas, ¿sí? Bien, voy a hacer un zoom extend y fíjense que si yo chequeo con ID las coordenadas, vamos a ver que está con coordenadas Gauss-Krüger. Bien. Una vez que trajimos toda esta información, vamos enseguida a volcarla a la capa de M antecedente, selecciono todo y me voy a la capa de M antecedente. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque si se fijan en el gestor de capas, esta capa antecedente está bloqueada, ¿sí? Tiene el candado cerrado dentro de las opciones de las capas, lo que significa que yo no puedo modificar ningún elemento que esté dentro de esa capa. Puedo seleccionarlos, pero no voy a poder aplicar ninguna modificación. Fíjense que incluso me está diciendo, todos esos elementos que estás queriendo seleccionar están en una capa bloqueada. ¿Sí? Entonces, fundamental que una vez que traigamos la información, bloqueemos la capa para evitar que se nos desplacen objetos, que movamos algo sin querer, ¿sí? Del mismo modo, entender que cuando una capa está bloqueada no me permite modificar ningún objeto, está bueno saberlo porque si me pasa que no puedo mover un objeto, lo primero que tengo que hacer es chequear que no esté en una capa bloqueada. ¿Bien? Ok, una vez que yo tengo cargado ya mi elemento, ¿sí? Tenemos dos opciones. O traemos y nuestro polígono de mensura, nuestro macizo, nuestras calles y todo, y lo volcamos al costado y luego lo alineamos, ¿sí? O podemos directamente dibujar sobre la plantilla, ¿sí? En este caso, en mi relevamiento, me voy a copiar solamente lo que es el polígono de mensura, ¿sí? En el caso de que yo quisiera traerlo, ¿sí? Lo puedo copiar, lo selecciono y con el comando align o alinear en español o guión bajo align, lo que voy a hacer es, me dice, bueno, especifica el primer punto base, ¿sí? Lo voy a llevar, siempre tratamos de alinearnos con uno de los frentes de la parcela. Ya saben, y lo mismo pasa con los estados parcelarios, que nunca coincide el total del macizo. Lo importante es georreferenciar aunque sea alguno de los frentes de la parcela. Entonces, fíjense que abajo, uy, cómo me molestan los comandos del Zoom. Fíjense que abajo en la línea de comandos me está avisando que estoy dentro del comando align y me está dando una indicación. Me dice, selecciona tu primer punto de origen. Es decir, yo lo que quiero es alinear este objeto, ¿sí? A estos puntos de acá. Entonces, ¿cuál es mi primer punto de origen? Selecciono, ¿sí? De acá y lo voy a llevar al correspondiente vértice de este lado, ¿sí? Después me dice, especifique un segundo punto origen, ¿sí? Selecciono el punto origen, fíjense que abajo me dice segundo punto destino, ¿bien? Y selecciono. Me está preguntando por un tercer punto, ¿sí? ¿Qué pasa con este comando? Si yo selecciono un tercer punto, lo que va a buscar es no solo alinearme, sino que también escalarme el elemento que yo estoy queriendo alinear. No quiero eso, ¿por qué? Porque se supone que este polígono que yo estoy trayendo tiene las medidas reales, ¿sí? Es lo que yo relevé en el terreno. Entonces, no vamos a seleccionar un tercer punto, le vamos a dar a la opción de continuar que me aparece acá entre corchetes en el comando. Con Enter, o en mi caso, con clic derecho, ¿sí? Y me va a preguntar, ¿querés escalar los puntos? No, no quiero escalarlos, porque, repito, ese polígono que yo traje ya tiene las medidas reales. Entonces le voy a poner que no, ¿bien? Y fíjense que ahí ya me llevó mi polígono, ¿sí? Al macizo. ¿Coincide 100% o no? Eso es por error del macizo. No importa, lo que importa es lo que yo mida, ¿bien? Y luego voy a ir sacando de mi relevamiento el resto de las medidas, de distancias a esquinas y demás, y voy a ir armando mi plano, ¿sí? Bien, yo me traje acá, ya armado para mostrarles cómo queda esto, ¿sí? Fíjense que tengo el macizo de fondo, ¿sí? Dentro, acá una aclaración, dentro de donde tenemos el gestor de capas, yo puedo también prender todas las capas, apagar algunas capas, ¿sí? Estos comandos son útiles también, están buenos que los investiguen. Yo acá lo que hice fue prender para mostrarles que está el macizo, como no lo quiero ver, lo voy a apagar.
¿bien? De todos modos, la capa del macizo, si nosotros vemos el detalle del macizo antecedente, fíjense que, bueno, al momento la tengo apagada, por eso el foco está en azul, está bloqueada, pero al mismo tiempo no se imprime. O sea que si nosotros nos la olvidamos prendida, no pasa nada, que no va a salir impresa después en el dibujo. ¿Bien? Ok, ya dibujé todos los elementos de mi mensura. Tengo mi polígono de mensura en la capa polígono de mensura georreferenciado. Tengo los dos polígonos de mis parcelas, ¿sí? ¿Qué características tienen que tener estos polígonos? Todas las parcelas, y esto lo indica la norma, tienen que estar dibujados en polígonos cerrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo a esta explicación de las IDES. El objetivo es que nosotros podamos extraer toda la información vectorial, ¿sí? Del espacio modelo y toda la información de las tablas de las planillas y de los bloques, ¿sí? Entonces, uno de los requisitos es que tengamos dibujadas todas las parcelas que nosotros vayamos a generar en polígonos cerrados. Y es uno de los controles que realiza ARBA sobre los planos. Que tengamos la cantidad de parcelas que estamos indicando en la carátula y que todas sean geometrías de polilíneas cerradas. ¿Cómo podemos controlar esto? Seleccionando el punto y yendo a las propiedades, ¿sí? Vamos a ver algo de las propiedades. Yo tengo seleccionada mi polígono, fíjense que arriba me está indicando que tengo una polilínea seleccionada, que está en la capa parcela, ¿sí? Me está dando las coordenadas de cada uno de los vértices y me dice, ¿está cerrada? Sí. ¿Bien? No necesariamente siempre tiene que estar cerrada, a veces lo pide, a veces no. Si tienen algún error en los controles, prueben de poner que la polilínea esté cerrada. Y fíjense siempre que esté correctamente cerrada, que no haya algún vértice que no esté tocando con otro, ¿sí? Bien, si yo selecciono las dos polilíneas, ¿sí? Fíjense que me va a decir que tengo dos polilíneas seleccionadas. ¿Por qué es fundamental esto y por qué lo aclaro? Porque vamos a ver después cuando veamos algunos errores geográficos que pueden saltar, es que a veces nos dice que tenés más geometrías de las que, o tenés geometrías no correspondientes en la capa de M parcela, ¿sí? Eso vamos a verlo después, que lo podemos identificar fácilmente seleccionando los objetos de la capa y viendo qué entidades tengo, ¿sí? Pero de momento acostúmbrense a tener las propiedades a mano e ir observando si estoy mirando una polilínea, si estoy mirando un punto, si estoy mirando una línea, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que tengo dibujado, ¿sí? Podemos pasar al armado del plano. Antes de pasar al armado del plano, quiero ver el mismo caso en rural, ¿sí? Cómo empezamos a cargar la información en rural. Acá estábamos con el ejemplo de urbano, vamos a ir ahora al ejemplo de rural. ¿Bien? Bien. Habíamos dicho que en urbano nosotros podíamos georreferenciar utilizando la plantilla que nos brinda eh, Cartoarba. ¿Qué pasa? Para rural no tenemos plantillas, entonces por eso nos exigen la georreferenciación. La georreferenciación consta de dos elementos. Uno es el polígono de mensura georreferenciado y otros son los puntos georreferenciados, ¿sí? Entonces yo voy a necesitar de mi relevamiento tener definido ese polígono de mensura georreferenciado, ¿bien? Uy, creo que no lo modifiqué acá. Me lo había modificado, después creo que no guardé el archivo, así que lo vuelvo a dibujar ahora. Rapidito. Bien, fíjense, cuando dibujo un polígono, antes de volver a la última línea, generalmente pongo la letra C para cerrar y ya me genera, ¿sí? Ese polígono cerrado. Lo voy a poner en color azul. Bien, fíjense, dibujé el polígono, si voy a propiedades me va a decir que ya está cerrado. Bien, entonces, de mi relevamiento yo voy a tener, bueno, el polígono, en este caso yo ya tengo las parcelas que voy a generar, edificaciones, ¿sí? En este caso se sería una calle, estoy al lado de una ruta nacional, ¿sí? Ya tengo también mis anchos de calle de la ruta, de las calles linderas, ¿sí? Y voy a tener también de mi georreferenciación dos puntos que van a ser los puntos georreferenciados, ¿sí? Entonces, de la georreferenciación también obtengo mis puntos antes de pasarlos a la plantilla, chequeo que estén en cota cero, ¿sí? Fundamental que estén todos en cota cero, ¿bien? Eh, y vamos a abrir la plantilla, ¿bien? Vamos a ir al espacio modelo, vamos a traer los puntos, pero los vamos a traer momentáneamente, porque ¿qué pasa? En la nueva plantilla, en la última versión, nos exigen que esos puntos los pongamos como bloque, ¿sí? Entonces, de momento los voy a traer y después los voy a borrar, ¿sí? Copio
De vuelta con Pasteurix porque quiero traer esos puntos con sus coordenadas, ¿sí? Traigo los puntos, ¿bien? Yo generalmente tengo siempre en utilidades del dibujo, defino estilo de puntos y suelo poner alguno que lo pueda ver mejor que el puntito solo. Y en unidades absolutas le pongo algún tamaño 2, 3 para poder verlo siempre, ¿sí? Bien, y vamos a traer de mi relevamiento el polígono de mensura y todas las líneas que sean necesarias para definir. Por ejemplo, en este caso se sería una calle. Yo acá tendría ya que tener dibujado también, bueno, el ancho de la ruta, de las calles linderas, ¿sí? Pero bueno, de momento para hacerlo ágil me voy a traer solamente el polígono. Me puedo traer también todos los que son los edificios y demás. Una recomendación para no traer información de más, no copiemos todos los puntos del relevamiento, fijémonos que esté todo en capa cero y después ordenamos las capas en el dibujo, ¿sí? Entonces vamos a copiar el polígono mensura y lo vamos a llevar también con Pasteurix, ¿sí? Al relevamiento. ¿Qué pasa? Todos sabemos que cuando corregimos los puntos o las coordenadas de la georreferenciación, nunca coinciden al 100% con el relevamiento que hicimos en el terreno con RTK. Entonces, acá de vuelta, lo que yo necesito, o sea, mis puntos verdaderos o mis puntos corregidos, son los de la georreferenciación. Por lo tanto, tengo que ajustar o alinear mi polígono de mensura para que coincida con esos puntos de la vinculación. ¿Bien? Entonces, al igual que hicimos en urbano, vamos a alinear, ¿sí? En este caso yo tenía la base en el esquinero y el otro punto es el azimut sobre la línea, entonces arranco alineando desde la base, ¿sí? ¿Sí? Punto origen, punto destino. Y el azimut, si bien no está en el esquinero, yo lo que quiero es darle una alineación, voy a seleccionar el vértice y lo voy a llevar al punto del azimut. Hago clic derecho, ¿sí? No quiero que me escale, y fíjense cómo ya me queda mi polígono de mensura. Si acá hubiéramos traído también toda la información de las parcelas, de los edificios, corregimos todo, ¿sí? Yo acá estoy trabajando solo con el polígono para hacerlo más ágil. Pero la idea es que traigamos todo y corrijamos todo, ¿sí? Bien. Y lo que vamos a hacer es cargar toda la información, ¿sí? Accesoria. Acá. Yo ya me dejé preparado toda la información accesoria de mi mensura. Fíjense, yo les había comentado que acá teníamos una ruta nacional, ¿sí? Tuvimos que ceder calle colectora, ¿sí? Este sector, esto era de una parcela anterior, cedimos calle colectora, entonces tenemos, fíjense, el polígono de la calle a ceder, ¿bien? Que si vamos, generamos ese polígono, lo ponemos en la capa de calles a ceder, ¿sí? Tenemos, ¿qué pasa? Saben que cuando tenemos una ruta o estamos frente a una ruta nos hacen generalmente ceder lo que es el cono de visibilidad, ¿sí? Entonces acá tenemos dos datos que tenemos que volcar. Uno es la restricción del cono de visibilidad, que es el que me va a generar a mí efectivamente el cono que tengo que ceder. Entonces tenemos la información en líneas punteadas. Esto es un cono que tiene 100 metros de lado, ¿sí? Y que se alinea con los ejes de las calles. O sea, yo lo primero que tengo que hacer es definir el eje de cada calle, ¿sí? Lo primero que hago es definir mi eje de cada calle, ¿sí? Desde el punto medio al punto medio, defino ese eje. Y lo mismo del otro lado. Y una vez que defino esa intersección de los dos ejes de calle, trazo esa restricción, ¿sí? Bien, esa restricción la cargo en la capa de M, restricción caminera, fíjense, caminera afectación, ¿sí? Y después el cono de visibilidad, red caminera, afectación, ¿sí? Bien, tengo cargadas mis parcelas, ¿sí? Fíjense qué es lo que está dentro de mi polígono de mensura. Esto que yo les decía, esta aclaración de que el polígono de mensura va a ser lo que yo luego voy a contrastar en el balance de superficie con los datos según título, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a involucrar, yo cuando hago el balance según título tengo la superficie de la suma de parcelas, superficie de calle a ceder, superficie de cono de visibilidad a ceder, ¿sí? En este caso puntual. Entonces, toda esa información tiene que estar dentro de mi polígono de mensura, ¿bien? Y después, la diferencia que yo tenga con el título va a ser diferencia en más, diferencia en menos, demasía, excedente, ¿sí?
Entonces, dentro de mi polígono de mensura voy a tener el polígono de calle a ceder y toda la información de superficie la vamos a obtener de estos polígonos. Por eso es importante también que los dibujemos como tal. ¿Cómo sé yo qué superficie de calle a ceder? Tengo mi polígono, voy a propiedades y voy a tener los datos de superficie. ¿Cómo sé yo cuál es la superficie, el cono de visibilidad que tengo que ceder? Selecciono, voy a propiedades, tengo la superficie. La suma de todos los polígonos que estén dentro, ¿sí? Que estén dentro de mi polígono de mensura, me tiene que dar exactamente la superficie del polígono de mensura, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que volqué la información, vamos a cargar, antes de que me olvide, los bloques para los puntos georreferenciados. Vamos a ir a la capa determinada para tal fin, que es la de m.georreferenciados, y fíjense que habíamos dicho que la plantilla tenía cargados estilos de cota, estilo de texto, tenía cargado también todos los tipos de hojas y tiene cargados también bloques, ¿sí? Generalmente tardan un ratito en cargarse cuando quiero desplegar el menú, así que vamos a darle un segundo. Dentro de esos bloques vamos a ver que tenemos las carátulas, que tenemos las planillas, que tenemos algunos bloques puntuales para nomenclatura origen, nomenclatura nueva, ¿sí? Y bueno, tenemos el norte podemos usar este, podemos usar otro, eso no importa. Pero vamos a ir a buscar los que se llaman puntos de vinculación, ¿sí? Vamos a hacer clic y vamos a cargarlo. Vamos a ponerlo primero que nada en el esquinero y me va a decir, bueno, ¿cuál es el nombre de este punto? En este caso, tienen que coincidir con los puntos que nosotros tramitamos en la vinculación, ¿sí? En este caso, este era mi punto base. Tengo que ponerle la cota que la tengo que sacar de, ¿cómo se llama esto? De la vinculación, no me acuerdo cuál era, pero vamos a ponerle 150 en este caso, no importa, ¿sí? Y luego vamos a insertar, de vuelta, puedo hacer clic derecho, insertar bloque de Azimuth, ¿sí? Bloque de punto de georreferenciación. Bien. Y este va a ser Azimuth, ¿sí? Y supónganse que la cota es 151, no sé. Bien. Bien. Estos puntos, una vez que los tengo, ¿sí? Generalmente en espacio modelo dejamos toda la información prendida o toda la información a la vista, nunca apagamos las capas. Toda esa información que yo no quiero que se vea después en espacio papel la vamos a ir apagando en cada una de las ventanas gráficas, ¿sí? Bien, no sé, Mire, si hay alguna duda hasta este punto de lo que comenté, si hay alguna pregunta que quieras aprovechar a hacer. No, Lu, por ahí detenete o anda un poquito más despacio. Eso sí. Ok, perdón, perdón. Bien, bueno. Entonces, una vez que ya definí o ya armé mi espacio modelo con toda la información, vamos a ver algunos elementos que está bueno aclarar. Primero que nada, nosotros tenemos que dejar muy definidos en la mensura cuáles son los elementos que definen mi polígono de mensura, ¿sí? Y cuáles son los elementos que me definen a mí los anchos de calle. En rural, generalmente, como suelen estar definidos por alambrado, ya los dejamos dibujados en espacio modelo. En urbano suelen graficarse los anchos o los espesores de los muros en espacio papel, ¿sí? Bien, entonces, todos los elementos, ya sean postes o sean alambrados, que me ayuden a definir mi polígono de mensura o los anchos de calle, los vamos a poner. Tenemos estilos también de líneas cargados, ¿sí? Fíjense que dentro de estilos de líneas tenemos el de alambrados, tenemos el de las vías de tren. ¿Sabes qué me voy a agregar que no había puesto? Lo voy a mencionar en la próxima clase, los estilos de líneas que se usan para los cambios de circunscripción y demás. Antes de olvidarme, me lo voy a anotar para agregarlo a la próxima clase. Bien, vamos a cargar en la capa de hechos existentes todos los elementos que me ayuden a mí a definir. En urbano, generalmente, vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a representar con esta línea de rayas a 45 grados que representan edificaciones, ¿sí? Siempre y cuando sea una edificación lo que me define ese límite. Si es un alambrado, si es un poste, lo dibujo como tal. Pero en este caso dejamos. Y fíjense que en este caso, por ejemplo, en lo que es en la mensura, lo que me define a mí mi polígono lo voy a dejar después plasmado en lo que es el espacio papel. Entonces,
vamos a hacer una aclaración o vamos a empezar a plantear el armado del plano. Bien, me voy a quedar un segundo con el ejemplo de la mensura urbana. Vamos primero que nada a seleccionar el tipo de hoja, ¿sí? Esto que yo recomiendo hacer es para saber qué tipo de hoja vamos a utilizar. Después, si no nos entra en una hoja, podemos pasarnos a otra, no hay problema. Creo que no me acuerdo qué tipo había usado acá, me voy a fijar ya en el plano finalizado. Sí, en una A me entraba bárbaro. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a una hoja tipo A. Fíjense que ya me trae cargado previamente un par de ventanas gráficas, las puedo dejar, las puedo utilizar o sacarlas, no hay problema, yo generalmente las saco porque nunca son del tamaño que yo quiero, entonces vivo renegando y aparte no siempre uso el detalle ahí y demás. Bien, entonces, primero vamos a ir a la capa de marco no impreso, ¿sí? Ya empezamos a trabajar, como nos vamos a espacio papel, con las capas de espacio papel, ¿sí? Vamos a ir a la de marco no impreso, ¿sí? Y fíjense que una vez que estamos en el espacio papel, vamos a ver que cambian algunas cosas. Primero que nada, me aparecen dos menús nuevos que son de layout, es decir, del espacio papel y las herramientas del espacio papel. Y después, otra cuestión fundamental que me gusta tener siempre a mano y a vista es que acá abajo, abajo de la barra de comandos, tenemos un pequeño sector que dice papel en este momento. ¿Qué me va a ayudar a mí a darme cuenta cuando yo tengo una ventana gráfica? ¿Sí? Me voy a ir a otro tipo de plano, ¿sí? Por ejemplo, en este momento estoy en espacio papel. Si hago doble clic en una ventana gráfica, me va a estar indicando que pasé a estar en espacio modelo, ¿sí? Eso porque está bueno saberlo, porque cuando uno está por ahí muy cerca de la ventana y hacemos un doble clic porque queremos modificar un texto o lo que sea, y no me doy cuenta que entré, simplemente mirando abajo me doy cuenta si estoy en espacio papel o en espacio modelo. ¿Bien? Entonces, volvemos un segundo al armado del plano. Ay, no, no me puso la hoja. Odio cuando me hace esto. Ah, bueno, vamos a dibujar en tipo B porque me oculta las... me molesta que me haga esto. Eh, eh, eh. Bueno, si no borro algunas otras y me va a aparecer. Esto también, todas las ventanas, los tamaños de ventana que no usemos las podemos borrar, no hay problema con eso. Que de hecho, una vez que yo ya tengo definido mi plano y yo ya sé que no voy a usar las demás, dejo solamente el tipo de hoja que estoy utilizando. ¿Bien? Ok, parados en la capa de marco no impreso, vamos a ir a cualquiera de estas dos, Layout o Layout Tools, y vamos a ir a los viewport o las ventanas gráficas y vamos a dibujar una ventana gráfica, ¿sí? Y acá vamos a empezar con todo el tema de la orientación, ¿bien? Fíjense una cosa, esto lo voy a explicar primero en el espacio modelo. Nosotros de momento tenemos toda la información volcada georreferenciada, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo quiero empezar a dibujar y quiero que poder dibujar de forma ortogonal, por ejemplo, cuando dibujo los edificios, ¿sí? Cuando necesito que me siga las líneas de forma ortogonal, ¿sí? Si yo activo, ¿sí? Con el F8 podemos activar el modo ortogonal, o desactivarlo. Si yo lo tengo activado, todas las líneas, ¿sí? Van a ir en eje X, Y según el sistema de coordenadas que yo tengo definido. ¿Qué me va a ayudar a definir o ver mi sistema de coordenadas? El cursor. El cursor siempre va a estar orientado con el sistema de coordenadas. ¿Bien? Y todas las líneas van a ser siempre ortogonales al cursor. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, dibujar alineado o georreferenciado, lo que hago es generarme un sistema de coordenadas auxiliar, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a indicarle AutoCAD con el comando UCS, ¿sí? O de vuelta, no me acuerdo cómo era en español, pero ponen guión bajo y lo toma, ¿sí? UCS, y me dice, fíjense en la línea de comandos, me dice, especifique un origen de coordenadas, del sistema de coordenadas. Entonces yo me voy a parar, como había tomado este frente, ¿sí? O podemos tomar este otro porque creo que después cuando armé el dibujo lo roté o sea, en sentido horario, ¿sí? Entonces vamos a tomar este punto como mi origen de coordenadas, ¿sí? Después me dicen, bueno, me dice, especifique un punto sobre el eje X, es decir, para darle la alineación al punto X. Y yo quiero que el eje X mío coincida con este frente de acá. Entonces voy a tocar el vértice de la parcela, ¿sí? Y fíjense
ahora me está diciendo, bueno, un punto en el plano X, Y, es decir, que yo puedo seleccionar acá arriba o simplemente hacer clic derecho. Fíjense que mi cursor ahora cambió. Ya no es más ese cursor blanco, sino que está en dos colores, verde y rojo. Eso me está indicando, ¿sí?, que el cursor no está alineado con la vista del sistema de coordenadas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como yo ya generé un nuevo sistema de coordenadas, este sistema de coordenadas es auxiliar. Yo después puedo volver tranquilamente al sistema de coordenadas mundial, digamos, con las coordenadas Gauss-Kruger. No pasa nada. Fíjense que si yo hago ID, sí, o consulto las coordenadas de un punto, por ejemplo, de este vértice de acá, me va a decir, bueno, estás en la coordenada X 1865, en la coordenada Y 0, Z 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque generé un nuevo sistema de coordenadas local, ¿sí? Bien, ¿por qué hago esto? Primero que nada, para que todas mis líneas sean ortogonales a esa línea, es decir, que yo pueda dibujar de forma ortogonal a esa línea, ¿sí? Y segundo, porque puedo enderezar mi vista o puedo, sí, girar o rotar la vista para que lo vea más cómodo. Eso lo vamos a hacer una vez que ya definimos ese sistema de coordenadas con el comando plan, ¿sí? Guión bajo plan si tienen en español. Bien, hago plan y me va a decir, bueno, ¿cuál es la opción que vos querés poner? Bueno, vamos a poner el UCS actual, ¿sí? Le doy Enter y fíjense cómo me endereza y puedo trabajar más cómodo, ¿sí? Y con líneas ortogonales a ese punto. Lo que es la definición del macizo y los anchos de calle no necesariamente tienen que estar ortogonales, o sea, la idea es que nosotros respetemos el relevamiento que hayamos hecho, pero por ejemplo para el dibujo de algunos edificios o si quiero dibujar líneas ortogonales, lo hacemos de esta manera, ¿bien? Bien. ¿Por qué explico esto ahora? Porque cuando yo quiera ordenar o quiera girar o rotar mi vista en el espacio modelo, voy a usar el mismo comando, ¿sí? Entonces, una vez que yo cargué mi ventana gráfica, ¿sí? Voy a hacer doble clic en esa ventana gráfica y vamos a empezar. Primero por, si no generé ese sistema de coordenadas auxiliar, generarlo. Si ya lo generé en espacio modelo, generalmente ya me lo toma y simplemente con hacer plan me lo endereza. O debería, esperen, no está bloqueado, ¿no? No. Vamos de vuelta acá. Vamos a generar el sistema de coordenadas local, ¿sí? Genero el eje, es decir, el origen de coordenadas, el eje X, y ahora con plan lo enderezo. ¿Bien? De esta forma enderezamos lo que está georreferenciado en el espacio modelo, lo, eh, lo giramos o lo rotamos para tenerlo más cómodo al momento del armado del plano, ¿sí? Bien, ¿qué sucede a continuación con esto? La norma nos exige a nosotros que el dibujo del macizo, el dibujo de toda la información sea escala 1 en 1, ¿sí? Es decir, que nosotros volquemos en el espacio modelo toda la información georreferenciada y escala 1 en 1, ¿bien? Piensen o tengan en cuenta que el objetivo de esto es extraer esa información, ¿sí? Por eso tiene que estar a escala 1 en 1 y tiene que estar georreferenciado, para poder llevarlo esto a un sistema de información geográfica. Ahora, una aclaración. Cuando pensamos el armado del plano, todo lo que sucede en el espacio modelo, todo lo que sucede en la carátula y en las planillas está pensado en extraer esa información para la IDE. Pero lo que sucede en el espacio papel, ¿sí? Está pensado para que el plano se vea de forma impresa, para que nosotros lo veamos el plano impreso. Entonces, acá vamos a tener que empezar a definir las escalas para que sea visible, ¿sí? Pero visible de formato impreso, y vamos a empezar a cargar información para que se interprete el plano en su totalidad. El plano, si se quiere, como se dibujaba antes de toda esta resolución normativa, pensemos en un plano dibujado en papel, ¿sí? Bien, entonces, punto número uno, vamos a definir la escala con la que yo voy a trabajar en mi espacio papel. Para definir escalas, ¿sí? Tengo que estar dentro de la ventana gráfica, es decir, no tenerla solo seleccionada, sino que tengo que estar dentro, hacer doble clic y fijarme que acá abajo me diga que estoy en espacio modelo. Y lo que vamos a hacer es hacer un zoom para estar a la distancia que yo quiero ver la información. Ese zoom yo lo puedo hacer de forma precisa para definir la escala, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a probar cuál es la escala adecuada para representar mi información. ¿Cómo se hace ese zoom? Con el comando Z, ¿sí?
Si yo escribo Z, me dice zoom y acá puedo especificar. Vamos a entender cómo se trata o cómo se definen las escalas. Y va a ser lo último que ya veamos en el día de hoy, así no nos agoto y dejamos algunos temas para la clase que viene. Hay algo que tenemos que entender y es en qué unidades estamos dibujando, en espacio modelo y en espacio papel. Nosotros sabemos, y esto lo sabemos solamente nosotros porque AutoCAD solo sabe que dibuja en unidades de dibujo, no sabe cuáles son esas unidades de dibujo, que todo lo que nosotros volcamos al espacio modelo está en metros, ¿sí? Nosotros siempre volcamos la información en metros. Cuando yo pongo la distancia de una parcela, si esto mide 16,65 metros, yo arranco dibujando mi línea y voy a poner 16,25, ¿sí? Para AutoCAD son unidades de dibujo, para mí son metros, ¿sí? ¿Y qué sucede con los planos dibujados en espacio papel? Estos planos están dibujados en centímetros, ¿sí? Si yo, por ejemplo, realizo o chequeo la cota, fíjense que dice 32, ¿sí? 32 centímetros. Entonces, nosotros ya tenemos una relación, voy a poner un texto un poquito más grande o vamos a hacer un zoom. Nosotros tenemos espacio modelo, ¿sí? En metros y espacio papel en centímetros. Entonces yo ya tengo una relación de escala de espacio modelo, espacio papel de 100 unidades, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta al momento de hacer el zoom? ¿Sí? Cuando yo quiero hacer ese zoom, tengo que tener en cuenta esa diferencia de unidades. Entonces, voy a hacer doble clic, voy a hacer el zoom y voy a plantear la escala que yo quiero. Las escalas saben que son fracciones, ¿sí? Tenemos un numerador y un numerador y un denominador, ¿sí? Entonces, en lo que es el numerador de mi escala, yo voy a poner esa relación entre el espacio papel y el espacio modelo, que son esas 100 unidades, ¿sí? Y después, perdón, 100. Dividido, acá voy a generar la fracción, la escala a la cual yo quiero que tenga el plano. Por ejemplo, acá arriba, por defecto ya me decía escala 1 en 1000, ¿sí? Entonces vamos a poner 1000. Y lo último que tenemos que agregar, que tiene que ver con el factor de escala, ¿sí? Es un XP al final. Esta es la fórmula para determinar la escala de cualquier ventana gráfica. Primero tener en cuenta la diferencia de unidades entre espacio papel y espacio modelo, ¿sí? Nosotros tenemos centímetros y metros, es decir, que tenemos 100 centímetros por cada metro del espacio modelo, por eso debemos multiplicar por 100, y después dividimos por 1000 para tener la escala definitiva en la que vamos a ver impreso el papel. Y al final le agregamos el XP. Esa es la fórmula, ¿sí? 100 dividido la escala que yo quiera que tenga, o el denominador de la escala que yo quiero que tenga, por XP, ¿sí? Le doy Enter y fíjense que yo estoy segura de que esta escala es 1 en 1000. Si quiero ajustarla, ¿sí? Si la quiero hacer, quiero tener mayor nivel de detalle, hago un zoom y vamos a reducir esa escala. En vez de 1000 vamos a poner 900, por ejemplo, XP, y se me va a hacer un poco más grande. Una vez que yo ya definí mi escala, que yo ya seleccioné y digo, bueno, este es el tamaño definitivo que va a tener porque acá me va a entrar toda la información y acá me caso con esa escala, salgo del espacio papel, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar esa ventana gráfica y vamos a pedirle que me la muestre bloqueada, que me la bloquee. Le hago clic derecho a la ventana gráfica y le voy a decir, ¿me la mostrás bloqueada? Sí. ¿Qué va a hacer esto? Que si yo accidentalmente, ¿sí? Entro en la ventana gráfica, ¿sí? Fíjense que acá abajo me dice Model, y yo me desplazo, no se me desplace el dibujo, y no se me varíe, aunque yo haga zoom, no se me varíe el zoom. Si yo no hago esto, si yo no tengo bloqueado, ¿sí? Si yo no lo tengo bloqueado al entrar a la ventana gráfica, es como si estuviera dentro del espacio modelo mirando desde una ventana del espacio papel. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo no la tengo bloqueada, no bloqueé esa vista, cualquier desplazamiento que yo haga me va a estar desplazando la mensura y cualquier zoom que yo haga me va a estar cambiando ese zoom que yo acabo de definir. Entonces, como no quiero que se me mueva, yo ya definí esa escala, definí esa posición de la mensura, lo que voy a hacer es que bloquear, ¿sí? Seleccionar la ventana, clic derecho y bloquearla, ¿sí? De esta manera, por más que yo esté adentro o afuera, no se me va a mover jamás lo que ya definí en esa ventana gráfica. Y lo otro, que tengo que ser muy prolijo y ordenado y ya dejar definido es, si ya definí mi escala, enseguida la menciono para no olvidarme,
¿sí? Entonces ya digo acá, ok, esto es escala 1 en 900. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar a ir agregando todos los elementos de la mensura o de mi plano, ¿sí? Después vamos a ver más en detalle la clase que viene algunas cuestiones de cotas, algunas cuestiones del armado, porque ya estamos sobre la hora y quiero cortar, pero vamos a ir armando, por lo menos quiero que se queden con esto de, bueno, vamos a ir armando. Si yo tengo que hacer, primero tengo la mensura en general y después voy a tener el detalle de la parcela que tengo que agregar. Entonces, agrego una segunda ventana gráfica. Todas las ventanas gráficas son independientes entre sí, entonces hay cosas que yo puedo generar que sucedan en una ventana gráfica y en la otra no, ¿sí? Y lo que voy a hacer es venir a esta ventana gráfica, enderezar mi modelo, ¿sí? Y hacer luego un zoom en la parcela. Acá voy a tener una escala obviamente mayor, entonces vamos a definir 100 sobre 300, por ejemplo. A ver si me da bien ahí. Bueno, justito. Bien. Y así voy a ir armando todos los elementos. Luego, no me tengo que olvidar, en la capa planillas, ¿sí? Insertar, esto lo vamos a ver más después en detalle, ¿sí? Pero ya por lo menos ir armando, la idea es que vayamos armando como el Tetris del plano. Todos son los elementos que yo tengo que tener, agregar un croquis según título, según plano, agregar la planilla de balance de superficies, si tengo que agregar una planilla de vinculación en el caso rural, planilla perdón, indicadores urbanísticos, toda la información que yo tenga que volcar al plano, ya la voy a ir volcando para ver si me entra, antes de empezar a acotar, antes de empezar a poner textos, antes de nada, yo quiero ya armar el Tetris de mi plano. ¿Por qué? Porque si no me entra este tamaño de hoja, agarro, copio todo y me voy al tamaño de hoja siguiente, ¿sí? Vengo acá y ya empiezo a armar el Tetris de mi plano en otra hoja, ¿sí? Eh, ah, Hablando de escalas y esto que me sucedió justo en visualización. Cuando nosotros definimos las escalas de visualización, tenemos que tener en cuenta que también tenemos que escalar las líneas, ¿sí? Las líneas generalmente no es algo que se tenga en cuenta porque utilizamos líneas simples, pero cuando utilizamos líneas de alambrados o estas líneas especiales que tienen dibujos, necesitamos escalarlas. Entonces, hay una forma muy fácil y sin errores de que siempre la visualización sea correcta, es que yo en el espacio modelo, ¿sí? A todas estas líneas, uy, sí, mira, ahí está. Todas estas Lu, líneas, sí, Lu, volví a dime, explicar cómo bloquean la ventana gráfica, que hay varias sí, consultas. ok. Una vez que yo definí la escala, ¿sí? Una vez que yo ingresé, orienté el dibujo, definí la escala, ¿sí? De todos modos, esto, la clase que viene, por lo menos la parte de escala lo vamos a volver a repasar porque son conceptos por ahí que nunca quedan claros. Una vez que yo ya definí, listo, quiero que mi dibujo quede ahí, lo quiero bloquear, saliendo tengo que estar parado en espacio papel, no tengo que estar dentro de la ventana gráfica, sino que tengo que estar en espacio papel. ¿Sí? Yo puedo entrar y salir de la ventana gráfica haciendo doble clic adentro o haciendo doble clic afuera. ¿Sí? Una vez que estoy fuera de la ventana gráfica, la selecciono, clic derecho, ¿sí? Y tenemos la opción de Display Lock o seguramente aparezca como mostrar bloqueado y le ponemos que sí, ¿sí? De esa forma se bloquea la ventana gráfica y yo, por más que entre, no puedo ni cambiar el zoom ni modificarlo. Si necesito eventualmente cambiar algo de eso, la desbloqueo, ¿sí? Fíjense un detalle. Ahora que tengo dos ventanas gráficas, algo que yo les había mencionado, que la ventana gráfica es como hacer un agujero en el plano y mirar al espacio modelo desde el espacio papel, ¿sí? Si yo estoy dentro de la ventana gráfica, todo lo que yo haga y seleccione lo voy a estar haciendo en espacio papel. Fíjense que yo en este caso seleccioné elementos del espacio modelo, perdón, espacio modelo. Seleccioné elementos del espacio modelo y se me seleccionaron en la otra ventana gráfica también. ¿Por qué? Porque como estoy dentro de la ventana gráfica, en realidad estoy en el espacio modelo. ¿Sí? Bien. Y vuelvo un segundo, si eso ya quedó claro, vuelvo al tema del escalado de los tipos de línea. Para que no nos pase o para que tengamos bien definidos, una forma de no errarle es definir, ¿sí? Selecciono todos los tipos de línea, en este caso son los que son tipo pared, los voy a definir y me voy a ir a propiedades y acá voy a fijarme qué escala quiero darles. Yo, por ejemplo, en este caso les puse escala 7, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto yo lo voy a estar visualizando en espacio modelo. Si yo quiero que se me respete esa misma escala en espacio papel,
Me voy al espacio papel y voy a escribir el siguiente comando que es pslt, ¿sí? Scale, ¿sí? pslt scale. Si están en español, le ponen un guión bajo adelante, es decir, guión bajo pslt scale, se los va a tomar, ¿sí? Y quiero que ese valor sea 0, ¿sí? ¿Por qué ese valor? ¿Qué significa? AutoCAD tiene para ciertos comandos, y vamos a ver que para las cotas pasa lo mismo, configuraciones que 0 significa una cosa, 1 significa otra, 2 significa otra. En este caso, 0 significa que el escala en espacio papel va a ser la misma escala que tenga espacio modelo. Entonces, yo ya definí eso. Lo que tengo que hacer es entrar a la ventana gráfica, ¿sí? Y regenerar la vista. Con el comando regen, regenero la vista y se me va a ajustar, ¿sí? La escala de la línea y de cualquier otra línea que tenga, fíjense que yo tengo un pequeño alambrado acá que estaba mal emplazado, ¿sí? La escala de la línea a la que esté en el espacio modelo. Si yo quiero, por ejemplo, modificar esta escala porque me quedó muy chica, no se alcanza a ver, la quiero poner un poco más grande, ¿sí? Esto tiene que ver con toda la parte del ensamblado del plano, ¿sí? De la visualización, la quiero llevar a un 10, por ejemplo. Bueno, lo modifico acá, voy y regenero la vista de vuelta. Y se me va a acomodar la escala, ¿sí? De esa forma, yo sé que siempre lo que yo esté visualizando en el espacio modelo, lo voy a visualizar igual en el espacio papel. Acá, porque muchas veces pasa que dibujamos las líneas de alambrado, en el espacio modelo ni se ven las cruces, pero después cuando voy a espacio papel se ven muy grandes, se ven muy chicas, ¿sí? Entonces de esta forma me ahorro ese problema, ¿sí? Bien, y el objetivo, por lo menos el que yo había planteado hoy, es que ya dejemos armado el Tetris del plano, ¿sí? Donde nosotros empezamos a incluir planillas, empezamos a incluir croquis según título, croquis según plano, detalles de edificaciones, todo lo que necesite para mostrar en mi plano, ¿sí? Bien, mi objetivo era llegar hasta hoy, hasta acá. No sé si hay alguna duda de lo que vimos, Mili, alguna pregunta. No, Lu, por ahí nos están pidiendo los dibujos que estás utilizando, sí, como para ir siguiéndolo. Sí, son planos míos. Si quieren usar un plano de ustedes es lo mismo. Si no, se los pasamos. Y lo otro que les voy a pasar son estos archivos que ha ido pasando Arba, ¿sí? Que los vamos a ir viendo. Estos podemos armar, si querés, te armo un comprimido Mile y se los mandamos a todos. ¿Te parece? Les paso los lineamientos generales de Arba, algunas cuestiones que vamos a ir viendo, así ya los tienen. Toda esta información, esto es una sugerencia, pero el CPA sube todo en las notificaciones técnicas o en las gacetillas. Cada vez que hay una normativa, una buena práctica es descargarla y yo tengo generalmente armado una carpeta mía que se llama normativa donde tengo volcado todo. Entonces tengo, por ejemplo, de mensura, me voy a la 5620 y tengo todas las últimas versiones o todas las últimas modificaciones, si quiero ir a vinculaciones lo mismo, entonces todas las actualizaciones las vamos teniendo a mano. Eso es una sugerencia. De momento yo sé que por ahí todos no la tienen, así que si quieren les hago un comprimido con estos archivos de guía y con esos PDF que estamos viendo. ¿Bien? Bueno, ¿algo más? Bueno, entiendo que no hay más Por el consultas momento por no hoy. hay más consultas, pero bueno, cualquier cosa tienen el mail, ¿sí? Desde donde les llegó el link de inscripción y bueno, pueden también sumar alguna consulta por ahí. Bien, una aclaración. Yo sé que por ahí fue muy rápido. Tenemos muchos contenidos para ver. La idea es que lleguemos a ver la mayor cantidad posible. Por eso lo armamos en 4 clases. Recuerden que van a disponer de las clases. Vamos a ver ya si hoy por ahí subimos esta clase a la página del CPA y después se la dejamos a los alumnos también. O sea que si hay algún comando que yo pase medio rápido o algo que quieran volver a revisar, sepan que cuentan con el video, ¿sí? Que lo pueden volver para atrás, revisar, pausar. O sea, por ahí llego a verlo rápido, pero no se preocupen por ya entender hoy o tener nota de los comandos. Van a tener el video a disposición. ¿Está? No, no se preocupen si no llegan a ver un comando. Lo van a poder ver. Acuérdense que abajo en la barra de comandos está todo lo que yo voy escribiendo.
Yo menciono cada comando, lo deletreo si es medio complicado, así que si no llegan a notarlo, no se preocupen que van a contar con el video para volver a revisarlo. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces, el próximo encuentro va a ser el lunes que viene a las 6 de la tarde, ¿sí? Seguramente mandemos algún link nuevo. Y bueno, Mile le va a estar mandando el comprimido con estos dibujos. Son en realidad planos míos que quizás son más viejos y no están ni siquiera dibujados en la última versión de la plantilla. La idea era buscar algún ejemplo amigable o completo, pero claro, ¿sí? Eh, pero bueno, yo no tengo problema, les comparto todos estos archivos y les comparto los PDFs, así me van siguiendo en las clases. ¿Eh? Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene a las 6 de la tarde. Hasta Muy luego. bien, Lu. Bueno, damos por finalizada esta primera clase y los esperamos la próxima. Chao, chao.